El juez de lo familiar tiene por objeto administrar justicia en materia familiar de proceso escrito conforme a la legislación y demás normatividad aplicable mediante el conocimiento de los hechos que las partes les pongan, de las resoluciones respectivas. Bienvenidos a Ley de Vida, los saluda Yesenia Castañeda. Hoy hablaremos de los juicios sucesorios. Para ello, conozcamos la opinión de algunas personas en el siguiente sondeo relacionado al tema. Aquí, en Ley de Vida, comenzamos. ¿Sabe cuáles son los requisitos para realizar un testamento y a dónde debe acudir? Acudir al notario público. Los requisitos, pues, más que nada identificarse, que sea una la persona a la que va a hacer un testamento, la credencial del lector, me imagino que sea. Pues la CUR y, como siempre, el comprobante de domicilio son lo que piden y el documento que avala la propiedad para hacer el testamento, ¿no? Con el notario público, ¿no? Y lo que es pues una propiedad para dejarlo bien. A los notarios públicos. Y requisitos pues creo que son la acta de nacimiento de esposos, de esposas y según el trámite que se vaya a hacer también, ¿no? Tener más que nada su documento de su terreno o algo, ¿no? La que va a ceder a alguna persona. Y para el testamento, pues yo he visto que a veces ponen anuncios en las presidencias municipales para acudir ahí, que nos asesoren, sobre todo para poder hacer el trámite del testamento. No sé qué se necesite, pero pienso yo que tus actas de nacimiento, pues de uno y de los hijos, yo creo que sea un requisito principal. Creo que sería hacia un notario para que él nos vaya checando eso. Sí, a un notario. Creo que es un notario que hace los testamentos, un notario público. Los requisitos, la verdad, no sé, pero pues lo del testamento, para realizarlo supongo que tal vez en una notaría pública. Los requisitos que debe llevar una persona es el IFE, acta de nacimiento, o sea, más que nada sus datos generales, ¿sí? Y obviamente debe llevar la escritura que vaya a dejar en testamento. Puede dejar varias propiedades al mismo tiempo, ¿sí? En el mismo testamento puede dejar varias propiedades. No tiene que ser realmente de acá mismo, puede ser de otro municipio también, las propiedades que vaya a dejar, ¿sí? Y para hablarnos de los juicios sucesorios, doy la bienvenida al estudio y saludo con mucho gusto a la licenciada Graciela Alcázar Castañón, jueza de lo cuarto familiar de Tuxtla Gutiérrez. Bienvenida, jueza. Gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos, un tema muy interesante y me gustaría iniciar esta charla con la siguiente pregunta. ¿Qué es un testamento? Bueno, pues el testamento es la declaración de la última voluntad que hace una persona para después de su fallecimiento, es decir, disponer de sus bienes después de que fallece. Claro, y para ello entrando ya en el tema, ¿qué es y en qué consiste un juicio sucesorio? Es un proceso que se tiene que hacer conforme a lo estipulado en el Código Civil y en el Código Procesal Civil del Estado de Chiapas, con ciertos requisitos. ¿Para qué? Tiene como finalidad determinar quiénes son los herederos de una persona que ha fallecido y transmitir sus bienes a sus herederos. Claro, acaba de mencionar, ¿cuáles son los requisitos o documentos que se requieren para llevar a cabo entonces estos juicios? Bueno, por ejemplo, si es un juicio sucesorio intestamentario, porque tenemos dos tipos de sucesiones. ¿Nos puede explicar, por favor? Ajá. Sería la sucesión testamentaria, en este caso, la persona fallecida dejó un documento llamado testamento. En ese testamento, él especifica quiénes quieren que sean sus herederos y a quién quiere que le quede sus bienes, ¿no? Ahí puede ser tanto a la esposa, a los hijos, a la hermana, a la mamá, es quien él determine. Quien él decida será su heredero. En este caso, si quiere que sea su primo, su tío o quien él decida, okay, ya está especificado. Bueno,
y en ocasiones deja designado también quién va a ser el albacea. Bueno, caso contrario, si no dejó testamento, entonces nos vamos con lo que es el juicio sucesorio intestamentario. ¿Para qué? Para que a través de este trámite se determine quiénes son los herederos. ¿Quiénes pueden ser los herederos? Pues la esposa, los hijos, los papás, que son parientes en línea recta o civil en el caso de la esposa, ¿no? ¿Y qué documentos deben ellos presentar, digamos, en el caso de los dos? Bueno, por ejemplo, para la declaración intestamentaria, pues si es la esposa y los hijos que pretenden heredar, tiene que presentar su acta de matrimonio, acta de nacimiento de los hijos, acta de defunción del de cuyos, son los más importantes. Y en el caso del testamento, pues presentar el testamento, el acta de defunción y en su caso el acta de nacimiento. Estamos hablando, jueza, ¿en cuántas etapas se divide estos juicios? Bueno, o el proceso. Las sucesiones intestamentarias y testamentarias también se llevan a cabo en 4 secciones. La primera se denomina la sucesión. ¿Qué implica esta etapa? Implica determinar quiénes van a ser los herederos del de cuyos o de la persona que ha fallecido y designación de albacea. ¿Tanto para los dos casos? Sí, en los dos casos. Y ya una vez validado el testamento o dictando el auto declaratorio de herederos, se designa albacea, acepta el cargo del albacea y una vez hecho esto, tiene que inscribirse ya sea el auto declaratorio o el testamento validado ante el registro público de la propiedad y de comercio. Con este acto concluye la primera sección de este tipo de juicios. Posteriormente comenzamos con la segunda sección. Estamos en esta sección se llama de inventarios y avalúos. En esta etapa hay que determinar, se hace una lista de todos los bienes que conforman la masa hereditaria, es decir, de todo lo que poseía el de cuyos al momento de su fallecimiento. Entonces hace una lista, la presentan, ya sea si es en el juzgado o en su caso ante notario. Eso, juez, implica casas, terrenos, vehículos, joyas, refrigerador. Incluso deudas. Incluso deudas. Sí. Entonces es todo lo que tenía como obligaciones la persona, ¿no?, que ha fallecido. Entonces se hace una lista, un inventario y se le da vista a todos los herederos para ver si están de acuerdo con lo que se dice ahí. Si ellos consideran, en el caso de que sean 3 o más herederos, si hay alguno por ahí que dice, ¿sabes qué? Faltó esto, pues entonces lo hace ver para que se complemente el inventario. Y se dividan, digamos. Y es importante que digan todos los bienes, porque luego se aprueba el inventario y a veces puede aparecer otro bien por ahí que no estaba incluido. Aunque claro, también... esos bienes dependen mucho de, digamos, de algún porcentaje o de lo que ya haya estado escrito, estipulado, en el caso de haber dejado un testamento. En ocasiones, en los testamentos sí queda plasmado qué bien le corresponde a cada heredero, pero normalmente ellos se refieren en general a todos los bienes que poseen al momento de su fallecimiento. Entonces, después nos vamos a la tercera sección del juicio, que es donde está la etapa de rendición de cuentas. En esta etapa, pues, el que es albacea tiene que estar rindiendo las cuentas de los gastos que va haciendo en el trámite que se está haciendo de esa sucesión. Se le da vista a todos los interesados, es decir, a los herederos, para que ellos manifiesten si están de acuerdo o no con esa cuenta de administración, que puede ser anual o general. Bueno, si ya están de acuerdo, entonces nos vamos a la cuarta sección, que ahí viene lo que comentaba. Y en esta etapa es donde viene un proyecto de partición, donde se hace como una propuesta para decir qué bienes le corresponden a cada heredero. Excelente. Posteriormente, si todos son de acuerdo con esa repartición, ya se aprueba y en su caso se dicta la sentencia de adjudicación o la escritura de adjudicación correspondiente, y con eso ya concluye la sucesión. Entonces estamos hablando, juez, de que una persona, en el caso de que fallezca y no deje testamento, ¿quiénes pueden ser los herederos o pedir la declaratoria de herederos? Bueno, pues como decía hace rato, la pueden solicitar el cónyuge supérstite o los hijos, en el caso de que los haya. Si en el caso de que no estaba casado o no tenía hijos, lo puede solicitar los papás de la persona fallecida. Si no hubiera parientes muy cercanos, entonces incluso lo pueden solicitar los hermanos, los sobrinos, los tíos, que ya son parientes colaterales, ya no son tan cercanos.
Perfecto. Antes de irnos a un corte promocional, me gustaría que nos platicara a dónde deben acudir los posibles herederos. Bueno, en el caso de la sucesión intestamentaria, que no hay testamento, pueden acudir con los jueces familiares. Y en el caso de testamentos, pueden acudir indistintamente ante un notario para que lo valide o con el juzgado familiar, con un juez familiar. Excelente. Y vamos a regresar para aclarar más dudas de este tema. Los invitamos a que sigan con nosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa promocional. Si tiene alguna duda, cualquier comentario lo puede hacer a través de la página oficial del Poder Judicial del Estado de Chiapas o a través de las redes sociales del programa. No le cambie, regresamos a Ley de Vida. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de un tema muy importante y son los juicios sucesorios. Para ello está con nosotros la juez Graciela y me gustaría que continuemos con esta plática. Retomando un poco sobre los juicios sucesorios, me gustaría que nos platicara cuál es el trámite que se tiene que hacer en la primera sesión o sucesión. Bueno, en la primera sección de este tipo de juicios, que estamos hablando, por ejemplo, en el caso de los intestamentarios, pues acuden ante un juez familiar presentando los documentos que mencioné hace rato, acta de defunción, acta de matrimonio, acta de nacimiento de los hijos del decuyos, en su caso. Se radica la sucesión, se le da vista al Ministerio Público y en esta etapa, pues los que denuncian la sucesión tienen, si saben de alguien que sea posible heredero, es importante que de una vez den sus nombres y domicilios para mandarlos a llamar. Bueno, posteriormente giramos oficios a Registro Público de la Propiedad y de Comercio para ver si no hay algún testamento registrado a nombre del decuyos y también al Departamento de Notarías. Supongamos que en el Departamento de Notarías nos informa que sí hay testamento, pues en ese momento ya concluimos la sucesión intestamentaria y nos vamos por la sucesión testamentaria, solicitando el testamento. Bueno, supongamos que no hay este testamento y que los dos informes nos dan que la persona no dejó testamento, pues entonces se desahoga una declaración testimonial que tiene como finalidad que los testigos digan quiénes son los posibles herederos, si saben que la persona que falleció dejó testamento o no, si hay alguna otra persona con mejor derecho a heredar, dónde vivió el decuyos, cuál fue su último domicilio. En ocasiones dicen causa de muerte, fecha de muerte, pero bueno. Y posteriormente pues ya se dicta el auto declaratorio de herederos, que es donde se hace el análisis de quiénes tienen derecho a heredar y se cita a una junta de herederos para designar albacea. Y ya una vez designada el albacea, lo que comentaba hace rato, pues ya inscripción del auto declaratorio junto con la aceptación de cargo del albacea para concluir esta etapa del juicio. Cuando estamos hablando de sucesiones testamentarias, que es el caso, los herederos pues ya están asignados en el testamento, pero si aparece por ahí un hijo que tiene derecho a alimentos, pues entonces sí puede solicitar los alimentos a través de su progenitora, que es la que lo representa, para que se le ministren alimentos, en el caso que comenta. Y en algunas ocasiones hay parejas, familias que se desintegran, pero a la hora ellos tienen también los mismos derechos si la persona fallece, ya sea la ex esposa o ya sean los hijos, aunque tenga tiempo de no ver al papá o a la persona que falleció, ¿también ellos tienen ese derecho? Sí, por ejemplo, una sucesión intestamentaria, por eso decía que es importante que quien hace la denuncia del fallecimiento de alguien informe quiénes pueden heredar. ¿Por qué? Porque si no sucede que se dicta el auto declaratorio, se reconoce derechos a ciertas personas, pero se deja salvo derechos de terceros. Entonces, siempre. Exacto, en la sucesión intestamentaria. Entonces, si por ahí aparece un hijo que no había sido contemplado en la declaración de herederos, entonces puede acudir a través de la petición de herencia a solicitar que le sea reconocido su derecho a heredar. Y entonces ya se incluye. Y para ello me voy a la siguiente pregunta. ¿Qué sucedería si de la constancia que rinde el Departamento de Notaría se advierte que existe otro juicio por el mismo autor de la herencia? Estamos hablando, para que nos quede claro, de la persona que falleció. Ok. Bueno, como decía hace rato, precisamente en la primera sección de este tipo de juicios, es muy importante la información que nos rinde el Departamento de Notarías,
porque de ahí nosotros advertimos si puede haber otro posible juicio. ¿Esa solicitud quiénes lo hacen? ¿Ustedes como juzgado o la persona que está como heredera? Los denunciantes la hacen, pero eso es parte del trámite necesario que se tiene que hacer para poder hacer la declaratoria de herederos y no incurrir en contradicciones. Entonces, si en el departamento de notarías nos dicen, ¿sabes qué? Si hay un testamento inscrito, pues como decía, dejamos sin efecto el intestamentario, nos continuamos con el testamentario. Ahora, si nos dicen, ¿sabes qué? Esta información ya la rendimos en diverso expediente y en diverso juzgado, entonces lo que hacemos es solicitar al otro juzgado el estado procesal de ese expediente. Si sigue en trámite, entonces lo que hacemos es acumular los dos juicios. Ahora, si ya el otro está concluido, pues al declarar nosotros el auto declaratorio ya sería improcedente porque ya hay otro anterior. ¿Y eso se debe a que son personas diferentes las que lo están solicitando? Pues a veces ha sucedido que sí, vienen unas personas y cada quien en un juzgado y cuando vienen a ver se trata de la misma persona de cuyos. Y pues nosotros lo advertimos en la información de notarías. Entonces la persona que llegue al juzgado le tienen que informar, digamos, eso como número 1 para que ellos chequen si no hay otras personas interesadas o otros herederos. Exacto, y eso evita problemas futuros. Claro. Juez, ¿y cómo concluye el juicio sucesorio? Bueno, pues concluye con lo que es la sentencia de adjudicación y la escritura de adjudicación en su caso, que es donde ya viene aprobado el proyecto de partición que comentaba hace rato en la 4ª sección del juicio, y ya con eso, una vez que el notario nos remite copia de la escritura de adjudicación, con eso ya se da por concluida el juicio. ¿Y aproximadamente qué tiempo se lleva el procedimiento de estos juicios? Pues es variable. Ejemplo, si están todos de acuerdo, todos los herederos, pues normalmente se hace la declaratoria de herederos, se separa, en el caso de que estamos con un sucesorio intestamentario en el juzgado, se va con el notario continúa las demás secciones y prácticamente es muy rápido. Claro. Digamos unos 6 meses, 8 meses, pero si existe conflicto entre los herederos que no se ponen de acuerdo, pues sí puede durar incluso años. ¿Y puede ocurrir que a lo mejor una persona al dejar un testamento se lleve a cabo sobre los bienes, pero venga un hijo que a lo mejor no fue tomado en cuenta, él puede pelear también ese derecho aunque ya exista un testamento? ¿O ya no le compete? Si ya estamos hablando de testamento, que es la voluntad de cuyos o la persona que ya falleció, se tiene que respetar solamente en el caso, como comentaba hace rato, de un menor de edad que requiera de alimentos, sí puede acudir a solicitar alimentos en la masa hereditaria. ¿Y ese qué trámite se tiene que hacer? ¿O tiene que asistir al juzgado? Tendría que asistir al juzgado solicitando alimentos, demandando la sucesión, alimentos de esa sucesión. Hay que evitar ese tipo de conflictos. Sí. Pues estamos a punto de finalizar el programa. Me gustaría que nos platicara ¿a dónde pueden acudir las personas para realizar un testamento? Pues ante un notario, ¿no? De hecho, bueno, normalmente tienen programas los notarios para apoyar a la sociedad en este aspecto. Y algunas promociones. Exacto, que por cierto ya se aproxima. Se aproxima. Ajá. Pero sí es importante porque eso efectivamente evita problemas futuros, sobre todo evita discordia entre familia, ¿no? Claro, ¿y qué documentos deben de tener presente? Bueno, pues deben de acudir con su acta de nacimiento, su CUR, su identificación oficial. En su caso, si quieren dejar especificado algún inmueble o algún bien específico, justificar con la escritura pública correspondiente, o si tienen algún carro con la factura. Es un trámite sencillo. Perfecto. Pues muchísimas gracias, juez. Gracias. Antes de despedirnos, vamos a ir con nuestra compañera Montserrat Arango a conocer las breves del Poder Judicial. Adelante, Monse. Gracias, Yesenia. Me da mucho gusto estar con ustedes en otra emisión. Hoy hablaremos de la prestación del servicio de Defensoría Pública en el Poder Judicial. Acompáñenos a ver la información. El Instituto de la Defensoría Pública del Poder Judicial ofrece la asesoría gratuita a toda la población que está pasando por un problema legal a través de una unidad técnica de defensores de oficio bien capacitados para atender cualquier asunto en materia penal, familiar, civil, mercantil y administrativa. Bueno, el Instituto de la Defensoría Pública del Estado
presta los siguientes servicios, ¿verdad?, que son totalmente gratuitos en materia familiar, en materia penal, en el nuevo sistema penal acusatorio adversarial y en el inquisitivo tradicional, así como tenemos un área laboral o los 4 juzgados de ejecución de sentencias. El instituto cuenta con defensores públicos especializados en la materia familiar, en justicia para adolescentes. A través de las distintas subdirecciones, se orienta legalmente al justiciable proporcionándole los requisitos principales para iniciar un proceso judicial o las opciones legales para encontrar una solución a su problema, con fundamento en lo ordenado en el artículo 5 de la Ley del Instituto de la Defensoría Pública de Chiapas. Estamos representados en todos los órganos jurisdiccionales con el que cuenta el Poder Judicial en el Estado. Nosotros atendemos el sector más vulnerable. Personas que no cuenten con recursos económicos para efecto de sufragar o hacer el pago de asesorías de abogados particulares. Les invitamos que se acerque y que conozca, ¿verdad?, los servicios que presta el Instituto de Defensoría Pública, ya que nuestro magistrado presidente, el doctor Rutilio, con esa calidad humana que lo caracteriza, siempre nos conmina, ¿verdad?, a atender a todo usuario que se acerque a nosotros, ¿sí?, y prestarles el servicio, garantizarle, ¿verdad?, con un profesionalismo, brindarles asesorías, si es necesario patrocinar, ¿verdad?, patrocinar con respecto a los servicios que presta el instituto. El magistrado presidente Rutilio Escandón exhorta a las personas que no tienen la posibilidad de contratar los servicios particulares de un abogado a utilizar la defensa social que ofrece la Casa de la Justicia Chiapaneca. Para mayor información puede acudir al Palacio de Justicia de su localidad o llamar al 961-61-78700, extensión 8564. Los invitamos a que sigan nuestras actividades en www.poderjudicialchiapas.gov.mx y redes sociales. Soy Monse Arango y estas fueron las breves del Poder Judicial. Volvemos contigo, Yesenia. Gracias, Monse. Y bueno, llegamos al final del programa. Juez Gabriela, ¿algún comentario final? Bueno, pues lo que comentábamos hace rato, que es importante que las personas, si pueden y están en sus posibilidades hacerlo, realicen un testamento para evitar problemas futuros después de su fallecimiento. Y, por ejemplo, los notarios, como comentaba hace rato, hacen promociones y en septiembre es el mes del testamento, así que lo tomen en cuenta. Caso contrario, pues acudir a los juzgados familiares a realizar su trámite correspondiente. Aquí en Tuxtla Gutiérrez para llevar a cabo el proceso. Exactamente. Muchísimas gracias por su participación. Gracias. Licenciada Graciela Alcázar Castañón, jueza de lo cuarto familiar de Tuxtla Gutiérrez. Llegamos al final del programa. Los invito en la siguiente emisión. Estaremos hablando de los progresos en el sistema de justicia penal y justicia para adolescentes, entre otros temas relevantes del Poder Judicial del Estado de Chiapas. Agradecemos también la colaboración de Aquino Atelier por el diseño de vestuario y Amex Estudio de Belleza por el diseño de imagen. Soy Yesenia Castañeda. Gracias por habernos acompañado y los espero el próximo martes en punto de las 9 de la noche por Canal 10. Gracias.